Buenos días. Buenos días, profe, ¿qué tal? Buenos días, Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profe, ¿cómo le va? Muy bien, señor. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van esos cursos? bien, profe. ¿Todo normal ya? Sí, profesor. Bueno, vamos hoy vamos a pasar la lista. Vamos a empezar con Darling Acevedo. Darling Acevedo. Presente, profesor. Adrián Ahumada. Presente, profesor. Emerson Álvarez. Presente, profesor. Jesús Anaya. Presente, profesor. Sailet Anturi. Camilo Ardila. Valentina Balseiro. Presente, profesor. Mauren Vuelvas. Presente, profesor. Dayana Castillo. Carmelo Cruz. Henry Gutiérrez. Presente. Henry Gutiérrez. Presente, profe. Presente. Jesús Guzmán. Presente, profe. Valentina Jiménez. Presente, Juan López. Raps Lugo. Presente, profesor. Andrés Mercado. Presente, profesor. Juan Montiel. Edwin Orozco. Shirley Ortiz. Laura Ospina. Presente, profe. David Pérez. Andrea Romero. presente, profesor. Jesús Romero. Presente, profe. Andrés Romero. Presente, profesor. Daniel Romero. Familia Romero estudiando ingeniería. Daniel Romero. Mario Salón. Presente, profe. Vanessa Solano. Presente, profe. Carlos Tamayo. Presente, profe. Dailan Vargas. Julio Vidal. Snyder Salsa. Presente, Julio Vidal. Snyder Salsa. Adrián Romero. Sailet Anturi. Camilo Ardila. Dayana Castillo. Juan López. Juan Montiel. Edwin Orozco. Shirley Ortiz. David Pérez. Daniel Romero. Dailan Vargas. Snyder Salsa. Adrián José. Adrián Romero. Adrián. Bueno. Ok, entonces damos por cerrada la asistencia en el día de hoy. Voy a presentarle algunos ejercicios para consolidar los conceptos que hemos dado hasta ahora. Vamos a hacer este pequeño ejercicio que consiste en un recipiente que tiene que tiene un compartimento en el centro donde tiene una esfera de diámetro 2 metros que está obturando los dos compartimentos. En el compartimento de arriba tenemos agua y en el compartimento de abajo tenemos aceite. Entonces vamos a encontrar cuáles son las fuerzas hidrostáticas que actúan sobre esta esfera.
Entonces vamos a plantear el problema que dice que se tiene un tanque con 2 compartimientos, los cuales se encuentran obturados con una esfera de 2 metros de diámetro. El compartimento de la parte inferior se encuentra aceite con un peso específico de 800 kilogramos fuerza por metro cúbico y se encuentra presurizado por una motobomba. Aquí tenemos esta motobomba que presuriza este fluido, este aceite, y genera unas presiones en la cara interna de la esfera. Esa presión se lee en este manómetro, donde marca que tenemos 0.48 kilogramos por centímetro cuadrado. El depósito de la parte superior es este que tenemos acá arriba de color azul. Tiene agua con un peso específico de 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico y se encuentra a una altura de 3 metros. Se desea calcular la magnitud y el punto de aplicación de las fuerzas hidrostáticas a la que está sometida la esfera. La fuerza resultante es absorbida por los anclajes laterales. O sea, aquí hay unos anclajes laterales donde se absorbe la fuerza resultante. Si no fuera así, pues a lo mejor la esfera no va a estar estática, se va a desplazar hacia algún sitio hasta que encuentre su equilibrio. En este caso, la esfera está anclada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Bueno. No, profe, por el momento todo claro. Bueno, entonces vamos para el análisis, vamos a dividir el análisis en dos superficies. Vamos a analizar inicialmente la superficie inferior, ¿sí? Entonces dice, se analizarán las fuerzas que actúan sobre la cara inferior de la esfera, que están en contacto con el aceite. El aceite se encuentra presurizado a 0.48 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si eso lo pasamos a metro cuadrado, a kilogramos fuerza por metro cuadrado, nos está dando que estos son 4.800 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Si esto lo expresamos en columna de aceite, para expresarlo en columna de aceite, lo tenemos que dividir sobre el peso específico del aceite. Nos daría una presión hidrostática de 6 metros. ¿Qué significa? Si yo tengo este manómetro y coloco un tubo piezométrico, un piezómetro, la presión hace aquí que el aceite suba a una altura tal que la presión dada por esta columna de líquido sea igual a la presión en este punto. Entonces, esto equivale al dividir 4.800 sobre 800, o sea, 4.800 kilogramos fuerza por metro cuadrado sobre 800, ¿sí? Que es el peso específico del aceite. Kilogramos fuerza por metro cuadrado. Al hacer esta división nos da que esta columna de líquido es de 6 metros. Una columna de aceite. ¿Está claro? Entonces lo que vamos a hacer es la representación de este manómetro por una columna de aceite que tiene una altura de 6 metros. Entonces, para representar la presión a la cual está sometido el aceite en la cara inferior, esto aquí es en la cara inferior, no es superior. Para representar la presión a la cual está sometida el aceite en la cara inferior del depósito, o sea, aquí, en esta parte, se coloca alrededor del manómetro una columna de aceite de 6 metros,
que producirá la presión registrada en el manómetro. Si trazamos una línea horizontal en la parte superior de la columna de 6 metros, o sea, aquí, trazamos una línea horizontal, representamos el nivel hipotético de aceite. O sea, esto es como cualquiera, aquí vamos a representar como si el nivel de aceite estuviera a esta altura. Todos los puntos que están dentro del aceite, su presión va a estar dada por la altura que hay del punto a esta línea hipotética. Es como si todo esto estuviera lleno de aceite, como si todo fuera aceite. Nos vamos a olvidar del color azul de la cara superior. Vamos a pensar solamente en la mitad de la esfera que está en la media esfera que está en el depósito inferior. Vamos a pensar en esta media esfera, en esta cara. Y podemos decir que cualquier punto que tengamos aquí dentro del aceite, la presión de ese punto está dada por esta altura. En este caso específico por H1. O sea, el peso específico del aceite por H1 me da la presión en cualquier punto que yo esté. En este caso H2 me da la presión de este punto. Cualquier punto que yo tenga dentro del aceite, su presión va a estar dada por la altura del punto hasta esta línea hipotética que hemos puesto aquí, que me representa la línea de presión cero. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok. Bien, entonces fíjense que vamos ahora a olvidarnos de la cara de arriba y vamos a aplicar los conceptos que hemos visto. Si tomamos esta media esfera que está en la parte inferior, ¿sí? Esta media esfera, entonces cualquier fuerza que actúa sobre la cara inferior la podemos descomponer en dos componentes, una componente horizontal F de X y una componente FY vertical. Como esto es una figura cerrada, vamos a tener una imagen espejo, ¿sí? Que tiene la misma magnitud de la fuerza horizontal. Por lo tanto, al descomponer la presión que actúa sobre la cara inferior en dos componentes, una horizontal y una vertical, y hacemos sumatorias de fuerzas horizontales, nos va a dar que todas las componentes horizontales son iguales a cero. Entonces, todas estas fuerzas Fx se cancelan porque son iguales y de sentido contrario. ¿Qué nos va a quedar? Solamente la componente vertical. O sea que la fuerza resultante va a ser la componente vertical de la fuerza sobre esta superficie curva. Como todas las fuerzas horizontales se eliminan, solamente nos queda la fuerza vertical. Y la fuerza vertical ¿a qué es igual? Es igual al peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie. En este caso hipotético, es como si tuviéramos todo esto en aceite, entonces el peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie es todo este peso que tiene unas líneas rojas hacia arriba. Este es el peso. Aquí me falló el pulso. Vamos a hacerlo para no confundirlos. Es toda esta línea roja, toda esta área roja. Todo este es el volumen que se encuentra por encima de la superficie y va dirigido hacia arriba. Es el peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie. Para calcularlo lo dividimos en dos. El peso de un cilindro que se encuentra por encima de la superficie, que sería este cilindro, ¿sí? Un cilindro, más, que va dirigido hacia arriba, más el peso de esta semiesfera, ¿sí? Dirigido hacia arriba. Entonces, esta es la fuerza total que va dirigida hacia arriba. ¿Alguna pregunta? Y ¿dónde están aplicadas? En el centro de masa del volumen. Y van dirigidos hacia arriba. ¿Pregunta? Profesor, una pregunta. El criterio que usted dijo para que las fuerzas horizontales se cancelen, recuérdeme, ¿es solo que sea cerrada?
¿También tiene que ser Claro. simétrica o No, eso no importa? cerrada. Siempre Cerrada, que la ok. figura sea cerrada, va a existir un punto espejo donde las fuerzas son iguales y en sentido contrario porque están a la misma profundidad. Ok, gracias. Bueno, entonces está claro, aquí tenemos la fuerza que actúa en la cara inferior es igual al peso del volumen de fluido que se encuentra por encima de la superficie, como si todo esto fuera aceite, como si todo esto fuera aceite. ¿Está claro? Todo esto es aceite. Porque ya yo expresé la presión como una columna de aceite. Entonces, para efectos de presión, cualquier punto que esté aquí abajo, su presión va a estar dada por el peso específico multiplicado por la altura. ¿Alguna pregunta? No, teacher. Ok, bueno. Entonces ya tenemos la fuerza inferior. Ahora vamos a ver la fuerza que va hacia arriba. Entonces, la fuerza que va hacia arriba, bueno, aquí tenemos el cálculo de los volúmenes, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza que va hacia arriba. La fuerza que yo les dije es la suma de la fuerza, el volumen de arriba más el volumen de esta media esfera. ¿Está claro? Que va a ser FB1 más FB2, que es este sería FB1, que es el área, ¿sí? El área de la base, que viene siendo el diámetro de la esfera multiplicado por la altura, en este caso 6 metros. ¿Está claro? Aquí está el cálculo total de la fuerza. El área de la base, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 multiplicado por la altura. Esto me da el volumen y acá me da 1/2 de 4/3 de pi por el radio al cubo. Esta es la media esfera multiplicado por el peso específico del aceite. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, Ok. los 6 metros se miden entonces desde el final de la esfera. Los 6 metros son aquí, porque el manómetro está aquí colocado. ¿Sí? Ok. En teoría. Sí, debería estar un poquito más abajo, porque no va a estar exactamente, pero para efectos de cálculo lo hice así. ¿Sí? Facilidad de expresión, de entendimiento, pero de hecho, físicamente debería estar un pilín más abajo. ¿Ya? Listo. Ok. Bien, entonces, ¿qué nos queda faltando ahora? La cara superior. La cara superior, ¿verdad? Entonces la cara superior es más fácil, porque sería igual, el razonamiento es igual, las fuerzas horizontales son iguales y se anulan, solamente nos quedan las fuerzas verticales. ¿Y cuál va a ser las fuerzas verticales? Son el peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie. En este caso, estas fuerzas van dirigidas hacia abajo, ¿sí? En el caso anterior, las fuerzas iban dirigidas hacia arriba porque están actuando en la cara inferior. ¿Está claro? Solo que son iguales en sentido contrario al peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie. ¿Está claro? Sí, pero eso está claro. Entonces aquí tenemos que la fuerza va a ser el volumen este azul. Entonces en este caso sería un cilindro, que sería este, menos la media esfera. ¿Sí? Sí, claro, profe. Ok. Bueno, yo creo que aquí está claro, ya es un tema de numérico. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien no entendió? ¿Algo le quedó confuso?
¿Todo está claro? Bueno, vamos a ver este otro ejercicio que busca afianzar el concepto sobre presiones positivas y presiones negativas. El objetivo de este ejercicio es contrastar un ejercicio realizado con presiones absolutas y uno similar realizado con presiones relativas. Entonces vamos a considerar dos cajas cerradas. La de la izquierda sometida a presión positiva. Aquí vemos que la presión es positiva, ¿sí? Si miramos estos dos puntos, vemos que aquí hay más presión que acá, por lo tanto aquí la presión es positiva. Y en el caso de la derecha, la presión es negativa, está por debajo, ¿sí? Aquí, del punto A, y el manómetro está por debajo del punto A. Se desean conocer las fuerzas que actúan sobre una compuerta plana, que sería esta, la compuerta plana de color verde, está sometida a una presión y se necesita conocer qué momento se requiere aplicar en M, qué momento M se requiere aplicar en C para que la compuerta esté en un movimiento inminente, o sea, esté a punto de abrirse. Se tiene estas cajas llenas de agua con peso específico 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. En ambas se encuentra un manómetro diferencial de mercurio. Aquí tenemos el manómetro diferencial de mercurio, ¿sí? Que tiene lecturas de 0.5 metros y el mercurio tiene un peso específico de 13.600 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces vamos a calcular las presiones. La presión aquí en A. Vamos a calcular la presión en B. Vamos a calcular la presión en C. Igualmente hacemos acá. Calculamos la presión en A, la presión en B, la presión en C. ¿Cómo es la presión en A y en B? Son iguales. Son iguales, ¿verdad? La presión en A, si yo aplico aquí, ¿a qué debe ser igual? La presión en A, para este caso específico, si yo estoy en este punto, ¿sí? Digo que la presión en A es igual a, si yo digo que este es el punto 0, por ejemplo, el inicio, entonces la presión en 0 es igual a la presión barométrica, pero yo bajo una cantidad 0.5, entonces si bajo sobre este líquido, entonces yo digo la presión en B más el peso específico del mercurio multiplicado por la altura que bajé, que es 0.5, debe ser igual a la presión en A. Este punto debe tener la misma presión aquí, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, profe, claro. Entonces, si la presión, por ejemplo, si yo digo que el peso específico del mercurio es 13.600, ¿sí? 13.600 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿verdad? Y la presión barométrica, si digo que estoy en la escala relativa, ¿cuánto es la presión barométrica? 0. Es 0, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en la escala relativa, diría que la presión en A es igual, ¿cuánto da 0.5 por 13.600? 6.800. 6.800, ¿verdad? Pero si yo estoy en la escala absoluta, y digo que la presión atmosférica es, vamos a por simplicidad, vamos a decir que es 10.000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Para facilitar los cálculos, digo que es 10.000 más 6.800. Entonces, en la escala absoluta, ¿verdad?
la presión en A en la escala absoluta sería igual a 16.800, ¿cierto? Sí, profe, claro. Esta es la presión en A en la escala absoluta. ¿Está claro? ¿Y qué pasa con la presión en C, en este caso? Va a ser igual a ¿quién? A la presión en A, ¿sí? Menos ¿quién? Menos el peso específico del agua por 3. Exactamente. Menos 3.000, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en la escala relativa, la presión en C va a ser igual a 3.800, ¿verdad? Así es, Estamos. profe. Pero si estoy en la escala relativa, perdón, si estoy en la escala absoluta, entonces la presión en C va a ser igual a ¿cuánto? 13.800. 13.800. Ok, estamos bien. Está aquí, estamos bien. Ahora hagamos el símil con el lado derecho. ¿Sí? En el lado derecho tenemos que la presión barométrica, aquí la presión barométrica es igual a este punto, subo es menos 0.5 por la presión por 13.600, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, correcto, profe. Y eso da igual a la presión en A, mayúscula. Entonces, si estamos en la escala relativa, la presión en B es 0 y la presión en A sería igual a menos 6.800, ¿cierto? Sí, profe. Y si estamos en la escala absoluta, sería 10.000 3.200 daría. menos 6.800. Tendríamos que esto es la presión en A. Sería igual a, ¿cuánto me dijo? 3.200, profe. 3.200 positivo, ¿verdad? Es igual a la presión en A. ¿Está claro? Y ahí, bueno, la presión en A es igual a la presión en B. Y tendríamos entonces la presión en C, que sería en la escala relativa. La presión en C sería igual a, aquí sería menos 6.800 menos 3.000, ¿verdad? Sí, correcto. O sea que en este caso sería menos 9.800. 9.800. Ok. 9.800. Y si estuviéramos en la escala absoluta, entonces sería 3.200 menos 3.000. Así es. Lo cual daría 200. Así es, profe. Ok. Listo. Entonces está claro cómo calculamos las presiones. Ahora, ¿cómo interpretamos las presiones? ¿Sí? ¿Cómo graficamos aquí? Si yo grafico, hago un gráfico de presiones, por ejemplo, en este caso, voy a estar en la escala relativa. Entonces, cuando yo estoy en la escala relativa, yo estoy diciendo que la presión barométrica es igual a 0. ¿Sí? Entonces, significa que de este lado, ¿cuánto vale la presión? Vale 0, ¿verdad? Igual pasa acá. En este lado no hay presión, tenemos la atmósfera,
La presión barométrica es 0 cuando estoy en la escala relativa. Yo voy a hacer el gráfico de presiones. Voy a ponerme en la escala relativa. Entonces, en la escala relativa, cuando hago el triángulo de presiones, me da que en A y en B, aquí, es 6.800, ¿cierto? 6.800. Voy a hacerlo más pequeño. $6.800. Y en C, 3.000, ¿verdad? 3.800, perdón. Este es 6.800 y este es En C sería 3.800. 3.800. Sí, sí, así es. Entonces, este sería el diagrama de presiones, ¿cierto? Del diagrama de presiones que actúa sobre esta compuerta. Que para efectos de cálculo, pues yo lo puedo dividir en un rectángulo y en un triángulo, ¿cierto? Yo puedo decir que este es un triángulo, un rectángulo, ¿verdad? Multiplicado por la longitud, está aplicado en la mitad y este está aplicado acá a 1/3. ¿Está claro? Sí, profe. Pero cuando estoy en la escala absoluta, ¿cuánto vale la presión en C? $13.800. Sería como algo así, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la presión ahora? Perdón, este es en A. ¿Y en C? En C sería 13.800. No, 16.800. Y en B En A, sería perdón, en B. en Aquí sería en B 16.800, porque B igual a A. Y aquí sería 13.800, ¿cierto? sí, sí, profe, sí, correcto. Ok. Entonces, este es en la escala absoluta. Y en la escala absoluta, ¿cuánto vale la presión barométrica? ¿Cuánto 10.000, vale la profesor. presión barométrica? ¿Ah? 10.000. 10.000, ¿verdad? Entonces yo tendría que colocar aquí una presión de 10.000 que va hacia acá. Cuando yo haga la resta de estos dos, ¿qué me va a dar? Le va a dar la relativa, El triangulito azul. el cuadrito azul, correcto. Exactamente. Exacto. ¿Está claro? Ok, bueno, aquí Sí, está profe, está bien. claro. Está claro, ¿verdad? Entonces, ahora vámonos al otro lado, ¿sí? Y vamos a trabajar primero con las presiones absolutas. Entonces, cuando yo me voy, las presiones absolutas, todo es positivo, ¿verdad? Todo es positivo. Entonces, la presión absoluta en A es la misma que en B. Sería esta, ¿verdad? Entonces yo aquí, la presión aquí, ¿cuánto es? La 3.200. absoluta creo que dio 3.200, sí, señor. Exactamente, da 3.200. Y en la cara, y aquí en C me dio 200, ¿cierto? 200, sí, señor. O sea que este es el triángulo de miércoles. El pulso me falló. Bien fallado. Ok. Bien, entonces, aquí.
Bien, este es el triángulo de presiones, ¿verdad? Sería así. En la escala absoluta. ¿Y qué me falta? La escala absoluta. ¿Qué me falta allí? Colocar la presión barométrica para cuando se reste quede la relativa. Exactamente. Entonces aquí viene la presión absoluta, que es 10. ¿Verdad? 10.000. Ahí estaría esto. Bien, entonces cuando yo haga la resta, ¿qué me queda? A ver. Si yo hago aquí 10.000 menos 3.200, ¿cuánto me da? 6.800, profe. 6.800, así es. Es la relativa. 6.800. ¿Sí? Y acá me daría ¿cuánto? 9.800 9.800. por acá. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si yo estoy trabajando en la escala relativa, cuando vaya a graficar estas presiones que están aquí, si me da negativo, significa que viene en sentido contrario. ¿Está claro? Sí, claro, profe. Bueno, ese era el objetivo de este ejercicio. Aclararles cómo Profe, ¿puedes utilizar las repetir esa presiones. última parte? Que si el valor da negativo, que se me entrecortó. Sí, o sea, si yo estoy trabajando mecánicamente ya cuando ya tengo todo esto asumido, ¿sí? Ya tengo, cuando ya yo entendí el concepto de la presión negativa, ¿qué significa? Cuando a mí me da negativo en este punto, por ejemplo, a mí me dio que la presión es menos, me dio que la presión es aquí, la presión en la escala absoluta, en la escala relativa es menos 6.800, entonces ya significa que la presión no va en este sentido, ¿sí? Porque me dio negativa, sino que viene en este sentido. Es lo que estamos mostrando aquí. ¿Está claro? Listo, profe. Igualmente, si aquí me das menos 6.800 y subo, me da menos 9.800, entonces la presión no va así, sino que viene de allá hacia acá, que es lo que hemos hecho aquí. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna pregunta? Ya aquí están los valores. Ya lo que iba a hacer aquí en este esquema se lo hice allá en aquel. Y tienen todos los valores que hemos visto. Aquí están los valores definitivos. Aquí yo trabajé con 10.300, ¿sí? Pero es lo que les he explicado en aquella gráfica. Aquí están los resultados. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Se los voy a colocar un poquito lento para que les quede en la grabación. Estos son los valores, ya se los expliqué. Estas son los cuadros de presiones y aquí están los valores resultantes. ¿Preguntas? No, teacher.
No, profe, por el momento todo claro. Ok, bueno, yo creo que con esto damos claridad al concepto de presiones positivas y negativas. Vamos entonces a buscar otro ejercicio. A ver que tenía otro. Aquí tenemos un ejercicio sencillo que pide calcular, se tiene una presa de hormigón de ancho unitario con peso específico 2000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Determine la relación que debe tener Z, B y H para que permita determinar bajo qué condiciones la presa puede volcarse. ¿Sí? O sea, la idea es que cuando esta estructura esté por volcarse, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el punto de movimiento inminente de esta estructura? Cuando esta estructura que está sometida a unas fuerzas horizontales y verticales, ¿sí? ¿Cuál sería? Esta es una superficie inclinada que la puedo tratar como una superficie curva, ¿sí? Donde voy a tener dos componentes, una componente horizontal que es proyectar esta superficie en un plano vertical. Al proyectarla me va a dar un rectángulo que tiene un ancho unitario y una altura h. Y sobre esta proyección yo puedo calcular las fuerzas, puedo utilizando el concepto del triángulo de presiones. ¿Sí? Aquí yo voy a tener la fuerza resultante horizontal, es la fuerza en X. Tengo una altura h y aquí tengo el peso específico por h, que es la presión en la base. Entonces la fuerza en la dirección X va a ser igual al área de este triángulo. O sea que la fuerza en X no es más que el peso específico por h por h sobre 2. O sea que esto da que es igual al peso específico por h cuadrado sobre 2 por la unidad de ancho B, que en este caso es igual a 1. Este es el valor de la fuerza horizontal. ¿Está claro? Sí, profe, hasta el momento todo claro. ¿Y dónde está aplicada? Ya sabemos que esto ya lo habíamos hecho. Sabemos que cuando el triángulo está, cuando la figura es un rectángulo y está pegada a la superficie superior, pues el punto de aplicación está en el centro de masa del triángulo de presiones. O sea que aquí el punto de aplicación de la fuerza va a estar a 2/3 de h. O sea, este sería la componente horizontal. Y la componente vertical es el peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie, que es esta cuña, ¿sí? Este es el peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie y va a estar aplicada en el centro de masa de este volumen. Esta es la fuerza vertical, y si este valor aquí es X, si esto es X,
Entonces él va a estar aplicado aquí a X tercio. ¿Está claro? Entonces ya tenemos Sí, las dos profe. componentes. La componente horizontal y la componente vertical. Aquí tenemos las dos, la vertical y la horizontal, y me va a dar el punto de aplicación de la fuerza. Pero lo que me están preguntando es, este cuerpo tiene un peso, él también tiene su peso, y el peso está concentrado en el centro de masa del volumen. Entonces, en este caso específico, estaría aquí, me excusan por la, bueno, voy a tratar, estaría aquí a 1/3 de B. A 1/3 de B. Estaría una fuerza, ¿a qué es igual esa fuerza? A ver, el peso, aquí, ¿a qué es igual el peso? El peso a qué es igual al peso específico por el volumen. En este caso el volumen es BZ medio por una unidad de ancho. Estamos hablando de que esta estructura tiene una unidad de ancho. ¿Está claro? Profe, una pregunta. En el del anterior, o sea, el del cuadrado, también hay que encontrar la fuerza horizontal que actúa en el rectángulo Aquí. y hacer Sí, el aquí, momento ¿verdad? o solamente la... No, hay que hacer el momento. O sea, ahora vamos a hacer momentos. Voy para allá. O sea, cuando esta bueno. figura está a punto, ¿sí?, de volcarse, cuando está a punto de volcarse, ella se suspende, voy a exagerarla, ella se suspende así. Y este sería el punto en el cual vamos a aplicar el momento para saber el punto de inicio del volcamiento, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos la fuerza horizontal, F sub X, ¿sí?, por su brazo, que sería este. Vamos a tener aquí esta fuerza vertical que va a tratar de restablecer el momento. Es a lo contrario, este momento va en este sentido, este otro iría en el sentido contrario. Y también tengo el peso de la estructura, ¿sí?, que va en este sentido. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, pero yo estoy preguntando acá en la fuerza horizontal si es la suma de la fuerza en X del triángulo más la suma de la fuerza en X del rectángulo. O solo es Ah, la no, general del... no, espere, aquí, usted está confundida aquí. Sí, profe. ¿Sí? Ok, Sí. lo que pasa es que esta es la superficie plana proyectada sobre la cual yo voy a calcular la fuerza, ¿sí? Entonces, realmente la fuerza aquí voy a hacerle un isométrico. Esta es la proyección. Esta es la proyección. Pero voy a ponerle el diagrama de presiones. La presión en esta parte aquí es igual a peso específico por la profundidad. Y la presión en este punto aquí es 0. El triángulo de presiones es este. De lo que le estoy pintando aquí es el triángulo de presiones. Este es el triángulo de presiones que actúa, ¿sí?, sobre el rectángulo. Y este es el volumen de presiones. Todas las presiones que actúan, ¿sí?, sobre ese rectángulo. Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza? ¿Sí? Como es una figura simétrica, se calcula como el área, esta área, ¿sí?,
que es la que aparece acá arriba, esta, multiplicada por el espesor, pero en este caso el espesor hablamos que es unitario. Da el volumen de presiones. ¿Está claro? Como la figura es simétrica, Sí. ella estará... ¿Sí? ¿Le quedó claro? Está aquí Sí, profe, aplicada. ya ahora se me quedó claro. Listo. Entonces, esta es la fuerza horizontal. Esta que está aquí. ¿Sí? En realidad es esta. ¿Verdad? Que yo la estoy aquí simplificando, representada por un corte, que sería este. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. ¿No hay más preguntas? Bueno, aquí está ya el tema del cálculo numérico. Lo que les expliqué ahorita es el aspecto conceptual. Aquí ya vemos los cálculos numéricos. Entonces vemos aquí la fuerza horizontal. Aquí tenemos la fuerza horizontal. Aplicamos momentos, sumatoria de momentos con respecto, les decía, la sumatoria de momentos con respecto al punto de giro, en este caso. Dijimos que la fuerza horizontal es peso específico por h cuadrado sobre 2 y está aplicada a h tercios. La fuerza vertical en este caso es peso específico por hx sobre 2. El peso ya lo calculamos también. Es igual al peso específico del concreto por el volumen. En este caso es bz sobre 2 porque tiene un ancho unitario. No perdamos que esto es por unidad de ancho. Entonces aplicamos momento, el momento de FH por H tercio, que sería este, FH por H tercio, que tiene este sentido. Va en este sentido. Si consideramos que este sentido es positivo, y luego tenemos B tercios por W, que es este. Entonces consideramos, aquí tenemos sentido negativo, el peso por el brazo, menos la fuerza vertical también por su brazo, que sería este. ¿Está claro? Sí, profe, todo claro. Ok. Ya la conclusión aquí, entonces sacamos esta conclusión. Luego de simplificar y de encontrar todas las relaciones geométricas y trigonométricas, llegamos a que si h al cubo es mayor que esta expresión, entonces la estructura se sufre volteo, si no, la estructura es estable. Esto es importante si nosotros queremos diseñar una estructura para una represa, para un muro de contención, cualquier cosa, porque también puede que esto sea un muro no para agua, puede que sea suelo. Los suelos, algunas veces los suelos se comportan similares en algunos momentos a un fluido, sobre todo cuando están saturados. Se comportan muy parecido a lo que es un fluido. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo sabe que es mayor y no, por ejemplo, menor? Haciendo los cálculos, y así toca hacer los cálculos. ¿Sí? O sea, porque en los cálculos dice que si es igual se mantiene el equilibrio. Pero entonces en diferente. Ah, no, yo lo que hago es, sí, te tiene toda la razón. O sea, lo que pasa es que en este caso, ¿sí? En la medida en que h sea mayor, va a tender a voltearlo. Eso es lo que yo, ¿sí? Ok. Pero usted tiene razón, no es tan obvio. No es tan obvio porque yo aquí estoy haciendo el igual. Puede ser que esto sea menor, ¿sí? Cabe
el interrogante. Yo de todas formas le devuelvo la pregunta a usted y usted me lo va a analizar. Le dejo ese reto. ¿Sí? ¿Cómo es el nombre suyo? Ok. Ralph Lugo. Raf, hágale un análisis a ver si esto es obvio, ¿sí? Ok, profe. O si no es tan obvio y puede ser que sea negativo, ¿sí? Bueno, le dejo ese análisis y usted tiene toda la razón. No es tan directo la conclusión, ¿verdad? Yo debía haber dedicado un rato a pensar, pero puedo estar equivocado. ¿Está claro? Porque lo que sí es claro es que este es el equilibrio. Este es el igual. ¿Sí? Sí, profesor, sí. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Pregunto yo. No, profe, claro. Vamos a hacer este otro ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio que es de una superficie cónica, en la cual tenemos aquí un cono que obtura un orificio de diámetro de medios. Este cono tiene un peso y se puede utilizar como una válvula automática. En algunas aplicaciones industriales yo pudiera tener una válvula de este tipo automática para que cuando el fluido llegue a un nivel Z, él se abra y deje pasar el fluido, y cuando llegue a un valor bajo, por ejemplo, se cierre. Entonces yo necesito saber el estado de equilibrio en el cual él se puede abrir o se puede cerrar, dependiendo del valor de Z. Es posible que esta estructura suba cuando estas fuerzas que actúan en esta cara, ¿sí?, son mayores. Todas estas fuerzas que actúan aquí son mayores que el peso de este cono, y en ese momento esta estructura se abre y deja que el agua fluya, si es agua, en este caso sí, y puede servir como un controlador de flujo. ¿Sí? Ok, entonces dice, en la figura se tiene un recipiente lleno de agua que tiene un diámetro de orificio de medios, el cual es obturado por un cono invertido de acero de diámetro D y altura D. Determine el valor de Z que produzca la apertura inminente del orificio. Lo que les decía, que esto suba un poquito y abra. Si el diámetro se reduce a la mitad, bueno, ya esta es otra pregunta. Si el diámetro se reduce a la mitad, ¿en qué proporción varía Z? Si el diámetro aumenta el doble, ¿en qué proporción varía Z? Ya esta es consecuencia del resultado del análisis. Preguntas. Aquí afuera hay aire. La parte de afuera es aire. Aquí. Entonces, aire. O se supone que aquí la presión es la presión barométrica, que es igual a 0. Pregunta. Bien, entonces vamos a analizar la cara inferior. La cara inferior del recipiente. Vamos a olvidarnos de la cara superior. Entonces, fíjense que la presión, voy a tomar la cara inferior. Ya aquí sabemos que las fuerzas que nos quedan son las fuerzas verticales, porque todas las fuerzas horizontales se cancelan, tienen igualdad, tienen una imagen espejo, y por lo tanto la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a 0, y solamente nos quedan las fuerzas que van hacia arriba. Para efectos de presión, la presión en cualquier punto sobre la cara inferior del cono me la da la altura
al nivel del agua. Aquí en este caso significa como si yo tuviera el nivel del agua a esta altura. Entonces, cuando yo voy a calcular las fuerzas que van hacia arriba, es igual al volumen que se encuentra por encima de la superficie. ¿Sí? El volumen que se encuentra por encima de la superficie. ¿Cuál es ese volumen? ¿Sí? Entonces, ese volumen es el volumen azul que se está mostrando aquí en esta figura. Entonces, el volumen que se encuentra por encima de la superficie es este volumen. Dirigido hacia arriba porque está actuando en la cara inferior. Es igual, esto es el volumen que se encuentra por encima de la superficie. Las fuerzas que van hacia arriba son iguales en sentido contrario a las que existieran hacia abajo. Como esta es una figura muy delgadita, entonces son iguales y de sentido contrario. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza que va hacia arriba es este volumen hasta el nivel Z, que va a ser igual en este caso a F2 más F1. ¿F2 qué es? F2 es un cilindro, es este cilindro. Y F1 es este cono dirigido hacia arriba. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Ok. Bien, ¿y cuál es la fuerza que va hacia abajo? Sería la otra parte del cono que está afuera, ¿no? Vamos a ver. La fuerza que va hacia abajo es el peso del cono. ¿Sí? Así, profe, correcto. El peso del cono. Entonces aquí, bueno, aquí tenemos que el peso del cono es igual a 1/3 del área de la base por la altura, ¿verdad? Un tercio del área de la base por la altura. ¿Está claro? Sí, señor. Aquí, bueno, entonces aquí tenemos el peso de... Pero en este caso, aquí dice... ¿Qué error tengo yo aquí? A ver. No, está bien, porque este es el peso específico del acero. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces este es el peso del cono. Ahora, ¿cuál es la fuerza FB1? Dijimos que era el... aquí es la puntica esta del cono, ¿sí? Que en este caso la altura es de medio. Entonces 1/3 del área de la base, ¿sí? Por la altura que es de medio. Esto da la fuerza FB1 dirigida hacia arriba y la fuerza F2, que es un cilindro, ¿sí? Multiplicado por la altura que es Z, y de aquí podemos entonces encontrar que la fuerza FB2 es igual a pi sexto por peso específico de cuadrado por Z. ¿Pregunta hasta aquí? Profesor, en las fuerzas verticales que van hacia abajo solo se toma la del peso como tal del cono de acero porque, o sea, no se tiene en cuenta la presión que ejerce el aire hacia el cono afuera. Porque estamos trabajando con la presión relativa. ¿Sí? Como estamos trabajando en la escala relativa, aquí la presión, ¿sí? Aquí es la presión barométrica, entonces aquí la presión sería igual a 0. Y por lo tanto las presiones que están actuando acá
también van a ser igual a 0. ¿Sí? Ay, Aquí ay. sería igual a 0. ¿Sí? Sí, profesor, quedó claro. Ok. Bueno, entonces aquí está la sumatoria de fuerzas en el eje vertical. Ya este es un proceso matemático donde el peso debe ser igual a FB1 FB2 y aquí obtenemos cuál es el valor del movimiento inminente de cuando se da el movimiento inminente, y aquí lo que hacemos es un equilibrio, o sea, el cual las fuerzas verticales hacia arriba son iguales al peso, y es lo que hacemos aquí. Este es este elemento es el peso del cono, el peso específico del acero, y aquí tenemos las fuerzas que van hacia arriba producidas por el agua. Aquí tenemos el peso específico del agua. Y lo que queremos encontrar es el valor de Z relativo con D. ¿Sí? Y nos da que el valor de Z, el que tiene el equilibrio, es igual a 59 sextos de D. O sea, siempre que Z sea mayor que 59 sextos de D, ¿qué va a pasar? El cono va a empezar a subirse y va a empezar a salir agua. Exactamente. Cuando Z baje por cualquier circunstancia, entonces otra vez se cierra. Esta es una válvula automática, ¿sí? Que funciona con la presión. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Otro ejercicio. Ustedes me dicen. ¿Aló? Bueno, aquí tenemos Por lo que varios veo, no hay ejercicios. pregunta. Bueno, vamos a hacer este ejercicio y dejamos los otros. Creo que con esto hay bastante ilustración sobre la fuerza sobre superficies planas y curvas. El principio de Arquímedes. Nos quedaría fuerzas, equilibrio relativo de los líquidos, para cerrar el primer capítulo de la hidrostática. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Aquí tenemos cuál es la particularidad de este ejercicio, que tenemos dos líquidos. Tenemos un líquido que es aceite en la parte superior y agua en la parte inferior. Entonces, en la figura adjunta se tiene la sección transversal con un ancho unitario de una pared inclinada, que es esta pared, con un semicilindro. O sea, este es un semicilindro. Significa que aquí hay una unidad. Fíjense que no es una esfera, es un semicilindro. Determine las componentes de la fuerza hidrostática horizontal y vertical y su punto de aplicación. Es que, ¿cuál es la presión en esta parte horizontal? Yo tengo aquí un punto y voy a tener otro en este lado, ¿sí? Entonces esta fuerza ok. Estaba leyendo si incluía la parte de arriba o nada más era sobre la parte semicircular. Ok, entonces las fuerzas en X, aquí vimos que para estos casos específicos las fuerzas en X son iguales. Entonces aquí nos quedaría solamente la componente vertical, ¿sí? Aquí vamos a tener la componente vertical.
Pero la componente vertical dice que es igual al peso del volumen que se encuentra por encima de la superficie, en este caso dirigido hacia arriba, ¿sí? Para esta figura especial, el peso del volumen que se encuentra hacia arriba sería este volumen. ¿Qué diferencia hay aquí con lo que hemos visto anteriormente? Esta es la fuerza que va hacia arriba. Es el peso del volumen que se encuentra encima de la superficie. Pero como tenemos dos aceites, la presión hasta aquí me la da el aceite. Por lo tanto, el volumen que yo necesito, el peso específico que yo voy a usar para esta parte es de 800, que es el peso del aceite. ¿Qué sería este volumen? O sea, este volumen es expresado con el peso específico del aceite. Y el de acá abajo se calcula con el peso específico del agua. Este volumen es con el peso específico del agua. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Ok. Entonces esta es la diferencia. Ahora, si queremos ya ahora calcular la fuerza sobre la pared inclinada, aquí sobre esta, tenemos dos connotaciones. Entonces, una es la componente horizontal, que sería la proyección de esta superficie. Entonces, es como si yo calculara aquí así. Voy a hacerlo un poquito acá para no confundir. Tendría un triángulo de presiones y la fuerza sería con el peso específico del aceite. Sería aquí, me da la fuerza horizontal. Tendríamos aquí una fuerza horizontal dada, calculada con el peso específico del aceite. Pero hay otra componente que es la componente que va hacia arriba, ¿sí? Que es esta componente. Aquí hay una presión que va hacia arriba. Y esa presión está dada por el peso del volumen del fluido que se encuentra por encima de la superficie. En este caso, el fluido va a ser hipotético, ¿sí? El fluido va a ser esta cuña. Esta cuña, que es la que se encontraría por encima de la superficie. Y está calculada y está aplicada en el centro de masa del volumen. Esta viene siendo la fuerza calculada con el peso específico del aceite. ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense, la fuerza que actúa sobre esta pared está dada por esta componente, ¿sí? Más esta otra. Pero esta es igual a esta en sentido contrario. O sea que ya no viene así, sino que va así. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Aquí están los cálculos. Lo que les mostraba ahorita. Entonces tenemos la fuerza verde horizontal y la fuerza amarilla vertical sobre esta pared inclinada. Acá tenemos las fuerzas rojas que se anulan y la fuerza azul que va hacia arriba. La fuerza horizontal aquí, la que les mostré, sería igual a peso específico del aceite por H cuadrado sobre 2. Estaría aplicada a 2/3 de la altura. ¿Está claro? Y acá pues tenemos las otras componentes. Tenemos la fuerza vertical, F2, esta, FB1, que es esta cuña dirigida hacia arriba, este que es un rectángulo, y aquí está calculada con el aceite.
Preguntas. Bueno, dejemos hasta ahí por el día de hoy. Espero que esta clase haya aclarado muchas dudas. Cualquier cosa, les monto la clase nuevamente y les hago llegar el documento. Profe, y nos va a compartir el documento de la clase anterior, cuando Sí, explicó señor. también lo de... le agradezco, profe, gracias. Yo se las mandé, ¿no? La clase grabada, pero el documento no nos ha llegado. El de la Ok, clase yo se los anterior mando y el de ahorita, este serían entonces. ya. Ah, listo, Ok. profe, gracias. Bueno, pues. Bueno, feliz día para todos. Que estén muy bien. Igualmente, profe. Voy a hacer eso enseguida para que... Aquí les voy a enviar este documento que tiene otro ejercicio, 2 ejercicios más, que lo explicaremos en la clase que viene. Aunque Profe, una ya estoy... pregunta. ¿Pasó lista? Llegué como 10 minutos tarde señor. por el DNI. ¿Cómo se llama? Zarza, DNI de Zarza. El penúltimo. Ok, Gracias. ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, cerramos la lista. Detengo la grabación.